El entorno del lago Titicaca fue poblado por numerosas culturas andinas, de ahí que se ha hablado de él como cuna de las más antiguas civilizaciones de América. Entre ellas, la Tiwanaku surgió con una gran urbe prehispánica ubicada a 70 kilómetros al noroeste de la actual ciudad de La Paz y a 20 kilómetros del lago Titicaca, a una altura de 3.885 metros sobre el nivel del mar. Esta urbe fue capital de un extenso imperio andino que comprendía la parte occidental de Bolivia, el noreste argentino, la costa litoral de Chile, desde Copiapó hacia el norte del desierto de Atacama. Siempre de acuerdo con la arqueología tradicional, pueblos de origen amazónico, polinésico o mesoamericano iniciaron esta civilización hacia el año 3600 AP, antes del presente, con etnias y señoríos posteriores que sucesivamente culminaron con el surgimiento del imperio incaico, finalmente destruido por los españoles a mediados del siglo XVI. Sobre la antigüedad de las edificaciones de Tiwanaku y de Pumapunku han sido planteadas algunas teorías alternativas, como las que están basadas en los trabajos geológicos, arqueológicos, antropológicos y de arqueoastronomía de Arthur Poznański, quien dedicó cerca de 45 años al estudio de Tiwanaku. Estas teorías afirman que fueron construidas hacia el año 17.000 AP, por una civilización que tuvo que enfrentar una gran inundación con enormes catástrofes hacia el año 13.000 AP, luego de lo cual se produjo una progresiva disminución del nivel de agua del lago, ocasionando que los muelles de Tiwanaku, construidos inicialmente en las orillas del lago, en Pumapunku, quedaran alejados de la costa, una distancia de más de 20 kilómetros. El descubrimiento en la cordillera de los Andes, a 4.000 metros de altura, de restos de sedimentos marinos que se extienden a lo largo de más de 700 kilómetros, parece confirmar que las aguas de fines de la era terciaria efectivamente subían hasta allí. El sitio arqueológico de Tiwanaku está compuesto por varios conjuntos arquitectónicos importantes. En primer lugar, el llamado Templo Ceremonial de Kalasasaya. Luego, un templete semisubterráneo con una gran colección de las muy conocidas como cabezas clavas, la monumental pirámide de Acapana, las imponentes esculturas llamadas Puerta del Sol y de la Luna. Todos estos conjuntos están cercanos e integrados físicamente en lo que se conoce como Tiwanaku. Finalmente, el sitio de Pumapunku está ubicado a poco más de 1 kilómetro de los anteriores conjuntos y a más de 20 kilómetros del lago Titicaca, del que muy seguramente fue puerto para Tiwanaku, por lo que merece un capítulo aparte. Los siguientes son apuntes de los cronistas coloniales que en el siglo XVI contemplaron los edificios antes de su destrucción. Inca Garcilaso de la Vega. Tiwanaku, de cuyos grandes e increíbles edificios será bien que digamos algo. Es así que, entre otras obras que hay en aquel sitio, que son para admirar, una de ellas es un cerro o collado hecho a mano, tan alto, para ser hecho de hombres, que causa admiración. Pedro Cieza de León expresó: Tiwanaku no es pueblo muy grande, pero es mentado por los grandes edificios que tiene, que cierto son cosa notable y para ver. Se hicieron por manos de grandes maestros y artífices. Yo no alcanzo ni entiendo con qué instrumentos y herramientas se labró. Fray Reginaldo de Lizárraga los describió como edificios antiguos de piedra recia de labrar que parecen labradas con escuadra. Padre José de Acosta, por su parte, anotó: la labor es extraña y para espantar, y no usaban de mezcla, ni tenían hierro ni acero para cortar y labrar las piedras, ni máquinas, ni instrumentos para traerlas, y con todo eso están tan pulidamente labradas,
que en muchas partes apenas se ve la juntura de unas con otras. Cala Sasaya ha sido designada como centro ceremonial del complejo Tiwanaku. Una escalinata de 7 peldaños da acceso por el muro oriental para acceder al inmenso patio principal, que es una plaza rectangular de 130 por 120 metros, con cimentaciones y muros de cerramiento basados en columnas de bloques monumentales de arenisca y sillares labrados del mismo material. Cuenta con un eficiente sistema de conductos y canales de desagüe para las aguas pluviales. Al muro occidental de Cala Sasaya, conocido como Chunchucala o pared balconera, se le ha asignado una función de carácter astronómico. Se usaban los 11 pilares para marcar las distintas posiciones del Sol durante el año y señalaban con precisión los equinoccios y solsticios. En el patio de Cala Sasaya se pueden detallar en los sitios acordados por los restauradores los monumentos que hasta hoy han podido instalar, la Puerta del Sol y los monolitos Ponce y el Fraile. La estructura conocida como Puerta del Sol, el monumento más reconocido y de mayor interés de Tiwanaku, está labrado en un único bloque de piedra de andesita de 3 por 4 metros, con espesor de 0.85 metros para un peso de 10 toneladas. Al comenzar las excavaciones, se encontró parcialmente enterrado, ladeado y partido en 2 secciones, y luego de su reconstrucción arquitectónica, fue ubicado en un sitio aislado del patio de Cala Sasaya, teniendo en cuenta que, tanto el sitio de instalación como el uso que se le dio originalmente a la estructura siguen siendo un misterio por develar. En el friso se esculpió una fina y compleja iconografía que incluye resaltada en el centro una representación culturizada y antropomorfa identificada académicamente como el dios de los báculos, el cual en el mito del origen y la tradición oral de los incas es identificado como el dios Viracocha. El personaje central del friso aparece flanqueado por un conjunto de 48 figuras de seres alados con cabezas humanas, algunas y otras de aves. Una cuarta fila inferior de figuras, para algunos es decorativa, pero bajo la apreciación de muchos especialistas pareciera contener una especie de calendario muy bien estructurado. En el extremo noroccidental, fuera del patio de Cala Sasaya y colocada como entrada al sitio llamado Putuni, que sirvió como cementerio de los grandes señores tiwanacotas, se encuentra una estructura que por asociación ha sido llamada Puerta de la Luna. Está esculpida en un bloque de andesita, de 2,20 por 1,80 por 0,25 metros, con un friso decorado con altos y bajorrelieves de motivos zoomorfos con cabezas de puma con boca de pez. Su sitio de instalación y función originales también son inciertos. El monolito Ponce, o Estela Ponce, es una escultura de aspecto antropomorfo, esculpida sobre un bloque de piedra andesita de una sola pieza con altura de 3 metros, ubicado actualmente en la parte central este del recinto Cala Sasaya. Está decorado con altos y bajorrelieves de motivos zoomorfos, con elementos iconográficos como lágrimas con forma de pez, hombres alados, cóndores, águilas, plumas, etc., así como diversos elementos geométricos. El personaje destaca por poseer un vientre abultado, rostro rectangular, ojos cuadrados, una banda en la cabeza y un cinturón con cangrejos tallados. Por esto último también se le denomina Dios del Agua. Fue conocido con toda probabilidad por los colonizadores españoles y permaneció olvidado y enterrado durante varios siglos hasta que las excavaciones realizadas por el arqueólogo boliviano Carlos Ponce Sanginés en el año 1957 volvieron a desenterrar el monumento. La escultura, que fue bautizada con el nombre de Fraile por los primeros misioneros españoles, es también de aspecto antropomorfo, esculpida sobre un bloque de piedra arenisca veteada, con altura de 2 metros, y está ubicada actualmente en el extremo suroeste del recinto Cala Sasaya. Se cree que representa a un ser místico, que probablemente obedecía a cultos lacustres, porta una banda cefálica,
En sus manos sostiene un cetro. Tiene un cinturón con cangrejos en relieve y, como detalle curioso, al igual que el monolito Ponce, tienen esculpidos los dedos de la mano derecha en la misma dirección que los de la mano izquierda. A 20 metros al este de la puerta del templo de Calasasaya se encuentra un recinto cuyo piso está construido un poco más de 2 metros por debajo del área circundante, de donde viene su calificativo de templete semisubterráneo. Es una estructura de base rectangular, 29 por 26 metros, formando un patio abierto con 4 muros de contención de altura promedio de 2 metros, cuyas columnas son grandes pilares monolíticos intercalados con sillares de arenisca roja. El acceso a este templete es por una puerta de 4,5 metros de ancho y una escalinata de 7 peldaños de asperón colorado que desciende al patio por el lado sur. A lo largo de los 4 muros se encuentran, ubicadas como para una delegación, 175 esculturas de cabezas conocidas como clavas, antropomorfas, todas diferentes entre sí, esculpidas en su mayoría en piedra caliza. Entre las muchas que hay, la interpretación más difundida es que corresponderían a la representación de los grupos étnicos o razas existentes en todo el mundo, pero realmente no hay ninguna certeza en este sentido. En el centro del templete semisubterráneo se destaca al lado de otros 2 monolitos menores también de roca arenisca, el conocido monolito barbado, altura 2,55 metros. Muestra una figura con rostro que tiene bigote y una barba que le llega hasta el pecho y con grabados en el cuerpo de figuras de animales como el cóndor, serpientes y pumas. Por sus características nada parecidas a las de las etnias aborígenes, se le ha relacionado con la iconografía sumeria y subsecuentemente con Viracocha. Se destaca que todas las instalaciones especialmente requeridas para el drenaje de este sitio fueron tenidas en cuenta. Estructura piramidal escalonada simétrica de 7 plataformas. Acapana es la construcción monumental de Tiwanaku, una base de 194 por 182 metros y una altura de 18 metros, con cimentaciones megalíticas para soportar 7 terraplenes revestidos de piedra, 2 escaleras monumentales en el lado occidental, con pedestales para esculturas de basalto representando pumas estilizados que sostienen cabezas humanas cortadas. Las cimentaciones disminuyen de acuerdo con las proporciones de los muros de los niveles superiores. Los terraplenes superpuestos se separan por muros de piedra arenisca labrada y rellenados por sedimento seleccionado y compactado. Las piedras de Tiahuanaco, libro del profesor emérito del SED, College of Environmental Design de Berkeley, Jean-Pierre Protzen, contiene un completo, detallado y recomendable análisis sobre la arquitectura y construcción del sitio de Tiwanaku, con detalles como los que se pueden apreciar en el breve resumen gráfico realizado para Acapana y escuchar la siguiente descripción del entorno en el que fue construido Tiwanaku, hecha por el cronista español Bernabé Cobo a comienzos del siglo XVII. El sitio es un llano frío del 2º grado de sierra, cuya longitud corre muchas leguas, si bien de ancho tendrá no más de 1,5, porque lo cercan por los lados 2 pequeñas sierras. En esta sabana y llanura está asentado el pueblo de Tiahuanaco. El nombre que tuvo este pueblo antes que fue señoreado de los incas era Taipicala, quiere decir la piedra de en medio, porque tenían por opinión los indios del Collao que este pueblo estaba en medio del mundo. Según algunas crónicas testimoniales de la colonia, en la cima de la pirámide había un templete semisubterráneo de planta cruciforme escalonada que serviría como un espacio ceremonial. Sin embargo, el saqueo de las piedras talladas y cerámicas de Acapana empezó luego de la conquista española y la estructura fue utilizada sucesivamente como una cantera de donde fueron extraídas piedras para construcciones urbanas y hasta de la iglesia del pueblo.
El desmantelamiento y saqueo por los buscadores de tesoros afectó mucho la parte superior de la estructura piramidal, como en el caso conocido en el siglo XVIII, cuando un vándalo ladronzuelo español, excavando la pirámide desde la cima en busca de tesoros, echaba los escombros a los costados, con lo cual se formó una especie de cráter en la parte alta que propició serios daños en las estructuras circundantes. Desde entonces, Akapana permaneció olvidada y sepultada bajo escombros durante siglos. Las excavaciones de arqueólogos profesionales se iniciaron a comienzos del siglo XX, aunque las más organizadas han sido ejecutadas a partir de 1976 hasta el presente, cuando probablemente solamente habrán logrado descubrir un muy pequeño porcentaje de la estructura total. Se han empezado a ver las entradas y terrazas del lado oriental, que constituyen la base para la mayor parte de las interpretaciones acerca de la forma, significado y fechado de la pirámide, confirmando la técnica de construcción consistente en grandes pilares, colocados a intervalos regulares entre las filas niveladas de piedras labradas. Las excavaciones han permitido también descubrir a lo largo de su ruta hasta la cima de la pirámide numerosos bloques de piedra monumentales desperdigados en la plataforma superior y las laderas de la depresión central, todos tallados con complejas figuras geométricas, con aristas externas e internas de asombrosa perfección y precisión o con perforaciones de una técnica increíble. También se han hallado fragmentos de una entrada monumental, lo que sugiere que algunas estructuras de gran tamaño solían ocupar esta plataforma como parte del proyecto de ingeniería y arquitectura de edificaciones aledañas. Algunos pilares presentan anomalías de tipo electromagnético, como sucede con muchos bloques megalíticos tallados de otros sitios de Tiwanaku. Antes de terminar, es necesario hablar de la curiosa historia de la más monumental escultura que ha sido hallada en Tiwanaku, el monolito Bennett, de más de 7 metros de altura, 1,20 metros de ancho y peso de 20 toneladas. Esculpido en un bloque de piedra andesita, figura de aspecto antropomorfo que le atribuyen representación de una autoridad o personaje poderoso tiwanacota divinizado. El monolito fue encontrado en junio de 1932 por Wendell Bennett en el templete semisubterráneo. Contra las creencias de los nativos, fue trasladado en 1933 a la ciudad de La Paz, donde tuvo un transcurrir aciago, ya que para una parte del pueblo se transformó en una kencha, u objeto de mal agüero, al que le atribuyeron una cadena de guerras, catástrofes, infortunios individuales y colectivos, inundaciones, sequías históricas y hasta una tasa impresionante de suicidios y asesinatos que parecían seguir a la estela allí donde fuera, en venganza por su traslado. Después de haber soportado sin atisbo de lamento muchas muestras de enfado y hasta varios impactos de bala, durante 80 años de su infortunado itinerario por la ciudad de La Paz, el monolito Bennett emprendió en el año 2002 el viaje de regreso al complejo Tiwanaku, recibiendo durante todo el trayecto grandes muestras de veneración y respeto por los aborígenes, y quedando ahora instalado como pieza central del nuevo Museo Lítico de Tiwanaku. Finalmente, debe notarse que hacia la fecha de la conquista española, las edificaciones de Tiwanaku eran veneradas por los aborígenes como legado de sus ancestros y por tanto debieron ser mantenidas y conservadas en un estado bastante bueno, de acuerdo con las posibilidades primero del Imperio Tiwanaku y después del Imperio Incaico, con bastantes muros, terrazas y edificaciones aledañas todavía en pie. Entonces, es comprensible la estupefacción y admiración de los cronistas españoles al contemplar las dimensiones tan monumentales y los diseños arquitectónicos tan complejos y refinados de las edificaciones, que debieron ser el motivo principal de su pregunta reiterada sobre quiénes habían construido estas edificaciones, obteniendo siempre respuestas negativas, como se refleja en los apuntes de Pedro Cieza de León. Pregunté a los naturales si estos edificios se habían hecho en tiempo de los incas,
y riéronse de esta pregunta, afirmando que antes que ellos reinasen, estaban hechos, mas que ellos no podían decir ni afirmar quién los hizo. Entonces, antes que los ingas mandasen, debió de haber alguna gente de entendimiento en estos reinos, venida por alguna parte que no se sabe, los cuales harían estas cosas. En el próximo vídeo conozca más detalles arquitectónicos de Pumapunku que lo convencerán de que hay una nueva historia por escribir. Podrá ver que nuestra historia no comenzó hace solo 6.000 años, con la invención de la escritura. Pero podrá decir lo más importante, que nuestros ancestros aborígenes siempre negaron tener capacidad técnica para construir estas estructuras.